Hola queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a nuestro canal de CC Madeira. Estoy muy emocionado por esta serie que vamos a comenzar y sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Así que comenzamos con la primera parte de la serie Autopsia de la Fe. Hay personas que les gusta las historias de morgues, cementerios y cosas que tengan que ver con la muerte, ¿cierto? Y para iniciar vamos a definir qué es una autopsia. En primer lugar, podemos decir que una autopsia es el nombre que se le da al examen que se le realiza a un cadáver para determinar las causas de su muerte cuando éstas no se conocen. Y la autopsia es un procedimiento muy ordenado y minucioso que incluye la revisión tanto externa como interna de un cuerpo sin vida. Para nadie es desconocido que en estos tiempos que estamos viviendo, la fe en Dios ha sufrido un descenso vertiginoso donde muchos inclusive han perdido la fe y podríamos considerarla que esa fe está muerta. Un filósofo alemán del siglo XIX, que muchos quizás hemos escuchado, Friedrich Nietzsche, afirmó en una de sus críticas la siguiente frase: Dios está muerto. Y en esta serie vamos a hacer una autopsia a la fe en Dios para saber cuáles son las posibles causas de su muerte y por qué muchos consideran que Dios está muerto o simplemente Dios no existe. Les quiero decir que las personas que no creen en Dios son llamadas ateos, que quiere decir contra o sin Dios, porque rechazan la creencia de cualquier deidad existente. Ellos se basan en evidencia en cuanto a su fe, en la razón para contrarrestar la existencia de la fe en Dios. Y el ateísmo dice, por ejemplo, no existe Dios, ni alma, ni vida después de la muerte. La naturaleza se ha hecho a sí misma. El universo carece de finalidad, propósito o sentido. La ciencia puede explicarlo todo lo que existe por medio de la selección natural del darwinismo. Y la fe en Dios es la causa de los principales males del mundo. Como un punto bien importante, dicen que las personas se comportan mejor sin fe que con ella. Mientras que los que sí somos creyentes usamos más los siguientes dos tipos de fe. Número uno, la fe ciega, que es creer en algo sin ningún tipo de reflexión y sin la más mínima objeción, y es creer sin ningún tipo de evidencia sustentable. Por ejemplo, yo creo que mi padre biológico se llama José de Abreu. Aunque no tengo el resultado de un análisis genético que lo compruebe, yo sé que es mi papá, pero es lo que yo creo, es mi fe ciega. Yo creo en la ciencia, creo en mis médicos, creo en las medicinas que ellos me mandan, y mis médicos no les pido un comprobante de sus títulos académicos o de los diagnósticos que me dan, y tomo inclusive todas las medicinas que me recetan. Es una fe ciega. O también yo me monto en un avión y no le pido las credenciales a ningún piloto porque tengo fe ciega en ellos y en los cargos que ellos ocupan. Y creemos en Dios de la misma manera, sin cuestionarnos nada y sin evidencia. También los creyentes utilizamos mucho lo que podríamos decir la fe por tradición familiar. Sí, que es creer en algo por lo que nos han contado, enseñado, y que cualquiera en estos tiempos, aún con pocos estudios, nos pueden desmentir por no estar apoyados en las evidencias que existen. Por ejemplo, quiero decirles lo siguiente. Usted ha escuchado el mito popular: no toques los sapos porque te provocan verrugas, ¿cierto? Y la evidencia científica dice que no es el hecho de tocar el sapo lo que origina la verruga, sino que es un virus el que las provoca. Otro ejemplo es con la lechina, donde la mayoría cree que la lechina se contagia inmediatamente al tocar la roncha de una persona con lechina, lo que es totalmente falso, ya que la evidencia científica declara que esa persona estuvo incubando 15 días antes del virus y que su brote justamente coincide con la roncha de la otra persona. Por lo tanto, nosotros los creyentes en estos tiempos tan difíciles, donde se ha incrementado el ateísmo, la incredulidad y un sinfín de falsas creencias, debemos hacer mayor hincapié en las evidencias que existen y que podemos sustentar en nuestra fe en Dios. Ahora, imagínense que ya los activistas ateos, como el profesor de filosofía Peter Boghossian, escribió un libro en el año 2013 titulado Un manual para crear ateos. Describe su libro como la primera guía para disuadir a la gente de fe. Y con este libro espera enseñar a los ateos a entablar conversaciones con los creyentes, ayudándolos a ver el valor de la razón y de la racionalidad, poniendo en duda sus creencias religiosas, debatiendo su fe, para que finalmente terminen abrazando la razón. Y es impresionante cómo muchas personas estudian y dedican años para discutir en contra de la fe, y nosotros como creyentes no sabemos ni estudiamos
el poder o cómo poder defenderla. Y es que tenemos muchas declaraciones públicas sobre los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en presencia de muchísimos testigos y que inclusive han sido objeto de estudios por muchos científicos, dando una evidencia final de su veracidad. Y las debemos conocer y las debemos utilizar. Y generalmente esto no ocurre con otras religiones, las cuales son solo revelaciones personales y privadas y sin ningún fundamento de testigos ni evidencia histórica. ¿Sí? Eso es lo que pasa con otras creencias. Hagamos un ejercicio. Si alguien hoy te pidiera que presentes una defensa sobre la fiabilidad de Dios y de la palabra de Dios, ¿qué tipo de evidencia considerarías? Déjame ayudarte un poco, porque puedes presentar la siguiente evidencia. Evidencia arqueológica real, ¿ok? No solamente eso, evidencia biográfica e histórica con el tiempo ocurrido. O sea, personajes que estuvieron ahí lo escribieron. Tercero, evidencia de muchos escritores no creyentes que dieron testimonio de la existencia de los personajes bíblicos. O no solamente eso, sino la evidencia en la igualdad de los testimonios de las personas que en distintas partes que hasta estuvieron dispuestas a morir por esa causa. Y aunque la existencia de Dios debe ser aceptada por fe ciega, porque no hay razonamiento lógico humano que pueda explicar el gran amor, la misericordia y el perdón de Dios hacia la humanidad, nosotros debemos tener claro esas bases. Y tenemos no solamente esas bases, tenemos pruebas fidedignas de su existencia y las podemos utilizar. ¿Saben, mis amigos? Nuestra fe en Dios y en su existencia puede ser claramente vista, científicamente probada y muy vívida personalmente. Ahora, es posible convencer a quien no quiere creer. Ahora, ¿qué autoridad tiene la Biblia para un ateo? Esto es sencillo. Yo creo que no es conveniente, en primer lugar, emplear la Biblia para discutir con los no creyentes. ¿Por qué? Porque ellos no creen ni aceptan la inspiración divina a través de la palabra de Dios. Decir, por ejemplo, que el Antiguo Testamento profetiza correctamente sobre la vida de Jesucristo, miren, no les sirve de mucho a una persona que considera que los libros del Antiguo Testamento son como una colección de leyendas inventadas por los judíos. ¿Lo estás viendo? Y la Biblia sí es útil cuando ya se acepta como la palabra de Dios. En cuanto a las personas que no la aceptan, entonces debemos tener en cuenta cómo podemos argumentar a favor de Dios desde la razón humana. ¿Qué es lo que ellos reconocen? ¿Qué es lo que el ateísmo reconoce? Le voy a dar una referencia aquí. El apóstol Pablo escribe en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 20, lo siguiente. Por lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Veamos algunas de esas cosas hechas a que se refiere el apóstol Pablo que pueden permitirnos visualizar las huellas del Dios creador. Por ejemplo, hay dos teorías del origen del universo. La primera es el Big Bang, ¿cierto? La ciencia no habla de creación, no, habla del Big Bang. Y es la teoría de la gran explosión que supone que hace unos 14.000 o 15.000 millones de años toda la materia del universo estaba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña hasta que explotó en un violento evento a partir de la cual comenzó a expandirse. Y toda esa materia comprimida comenzó a expandirse y acumularse en diferentes puntos para dar lugar a las primeras estrellas y galaxias, formando así lo que conocemos como el universo. Sin embargo, esta teoría no podía explicar la uniformidad de la expansión y del orden del universo, por supuesto, porque si fue una gran explosión fue un desorden. Y hay una segunda teoría, la del origen del universo, que es la teoría inflacionaria, donde sí se explica la expansión y el orden del universo con sus constelaciones y planetas luego de que ocurre el Big Bang, aplicando las leyes físicas que conocemos, leyes físicas y universales conocidas hasta entonces. Y esta teoría fue formulada por el cosmólogo y físico norteamericano Alan Guth. Alan Guth dijo lo siguiente: yo no investigo el origen del universo, sino una etapa concreta que ocurrió dentro del primer segundo tras el Big Bang. Después del primer segundo, después del Big Bang. Y una de sus grandes ponencias del tema dijo lo siguiente: todo apunta a que el origen del universo continuará siendo un misterio por mucho, mucho tiempo y que el tamaño del universo podría ser infinito. Bueno,
Es que el Big Bang no contradice realmente la explicación de la creación, mis amigos. Para mí el Big Bang sí existió. La Biblia sí da un motivo para la existencia del universo. ¿Sí? Así como lo están escuchando. Dice que Dios lo creó. Hubo un principio provocado por Dios. Y si algunas personas quieren etiquetar ese principio como Big Bang, estupendo, no hay problema. Claro, fue así. Y fue un gran estallido provocado por Dios y puso orden en su creación a través de la teoría inflacionaria. Porque es un perfecto orden. Por lo tanto, ninguna de estas dos teorías han podido refutar la existencia de un Dios creador e infinito. Y existe, escúcheme bien, 100.000 millones de galaxias. La Vía Láctea es la galaxia donde se encuentra nuestro sistema solar y consta de 100.000 billones de estrellas. Y hasta ahora donde hay vida conocida aquí en el planeta Tierra. El universo observable tiene un tamaño de 93.000 millones de años luz. Se ha descubierto el 0,0000008% de los planetas de nuestra galaxia, o sea, casi nada. El equilibrio del universo es magistral, la distancia del Sol, la Luna, los planetas con respecto al nuestro. Y esto es un trayecto, algo perfecto. No es producto de una casualidad, no es producto nada más de unas leyes físicas. Escúcheme, si no existiera Dios, no habría nada de nada, ni leyes físicas que regulen el funcionamiento del cosmos, ni fenómenos naturales que permitan la vida, ni científicos que investiguen, ni filósofos que piensen la posibilidad de razonar y poder conocer. Pero vamos a reflexionar por un momento. Quiero que pongan mucha atención a esto. ¿Qué pasaría si la Tierra detuviese su movimiento de rotación bruscamente? Bueno, esta teoría fue hecha por unos científicos absolutamente respetables que se han planteado la cuestión muy seriamente y hasta han elaborado sofisticados modelos informáticos destinados a calcular los efectos que tendría una catástrofe como esta, ¿sí? Y ellos dicen que si la Tierra se detuviera, lo primero que pasaría es que los humanos saldríamos literalmente disparados a una velocidad de 1.666 kilómetros por hora. ¡Wow! Los océanos tranquilos saldrían despedidos de sus fosas y esa misma velocidad barriendo cualquier cosa que se encuentre a su paso. No solamente eso, ninguna estructura hecha por el hombre podría resistir un golpe semejante. Tampoco quedarían árboles en pie ni montañas, todo saldría volando. Ninguna ciudad sobreviviría a una detención brusca del planeta. Así que piensa por un momento. Una gran parte de la Tierra quedaría permanentemente con la cara orientada hacia el Sol y acabaría convertida en un desierto, con temperaturas insoportables que convertirían a los océanos en cuencos hirvientes, como panelas hirvientes, y se activarían todos los volcanes y habría miles y miles de terremotos. Mientras que la otra cara oscura de la Tierra soportaría temperaturas bajísimas y lluvias torrenciales que se convertirían en un grueso manto de hielo. ¿Te has preguntado también qué le pasaría al mundo si por tan solo 5 segundos se quedara totalmente nulo de oxígeno? Muchos podrían decir que cualquiera podría aguantar la respiración por ese tiempo, pero no es tan fácil como parece. El hipotético caso de que se haría parar los 5 segundos serían unas cosas terroríficas. El cielo en el día se va a oscurecer y la corteza terrestre se desmoronaría. Cada una de las células vivas existentes podría en gran medida explotar formando una nube de gas de hidrógeno. Y esto además significa que todos los océanos se evaporarían. Esta enorme masa de hidrógeno subiría a la troposfera y luego al espacio exterior. Todas las piezas de metal estarían entre sí unidas en un punto de soldadura porque la capa de oxidación es la única cosa que impide que los metales se suelden juntos. Y cada una de las construcciones, como edificios y casas construidas con hormigón, se derrumbarían de inmediato en forma instantánea y se convertirían en polvo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un aglutinante importante en la estructura de hormigón y por lo tanto, sin él los compuestos perderían su rigidez. Las moléculas de oxígeno en el aire, por ejemplo, que protegen la piel contra la luz ultravioleta, que es emanada por el sol, al no estar presente el oxígeno, estas incidirían directamente en nuestra piel y sin eso literalmente nos vamos a quemar. El oído, absolutamente, el oído de todas las personas explotaría. La razón es simple. Sin oxígeno perderíamos alrededor del 21% de la presión del aire en esos segundos. Sería como pasar del nivel del mar a 2.000 metros de altura en un instante. El resultado es la pérdida auditiva. ¡Wow! Imagínense todo esto. Y en la Biblia se nos dice, en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 12, ¿quién ha medido las aguas del mar en la palma de su mano?
¿Quién ha medido con sus manos la dimensión de los océanos? ¿Quién metió el polvo de toda la tierra en un recipiente para medir? ¿Quién pesó las montañas y los montes en una balanza? ¿Quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? El Santo Dios dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Quién es como yo? Levanten sus ojos y miren hacia arriba. ¿Quién creó todo eso? El que hace salir su ejército de estrellas una por una y a todas llama por su nombre, porque nada escapa a su gran fuerza y poder. Eso es lo que quiero decirles hoy. Por eso es mucho más fácil aceptar por fe ciega que todo existe por un Dios de amor y de infinita misericordia. Y aunque no lo creas, se necesita la misma medida de fe para ser ateo que para ser un creyente. ¿Por qué? Porque aún con todo el conocimiento científico y racional que podamos tener, con todo ese pensamiento de que es una ley de casualidad, todavía hay muchas teorías no totalmente ciertas ni totalmente comprobadas y muchas cosas son hipótesis para debatir nuestra fe ciega. Saben, mis amigos, Dios no es casual y Él es propósito y objetivos concretos. El libro de los Hechos dice lo siguiente: es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos, al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre, Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara, pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Una cosa más, para que un automóvil funcione se necesita un poco más de 20,000 partes. Obviamente el origen de cada vehículo es una inteligencia y diseñador muy hábil, un hábil fabricante. Bueno, imagínense, nuestro cuerpo humano está formado por 75 billones de células meticulosamente ordenadas. Nuestro corazón bombea hoy 7.571 litros de sangre por 96.560 kilómetros de vasos sanguíneos en 103.600 latidos. ¡Wow! ¿Acaso no es lógico que un gran diseñador nos haya creado? Al hacernos a Él, nuestro gran diseñador, nos dio también una mente para conocerlo, emociones para amarlo y una voluntad para obedecerlo. Tristemente, no hemos usado esa libertad para honrar a nuestro Creador, sino para pecar contra Él. ¿No es asombroso entonces que el Creador haya descendido al mundo y se haya hecho como una de sus criaturas, aunque sin pecado? Y en vez de dejar que el hombre tratara inútilmente de acercarse a Dios, Él lo hizo. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvar a la humanidad. Lo hizo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Dios, el autor de la vida, envió a Jesús su Hijo, quien murió por voluntad propia para ofrecernos de la limpieza de nuestros pecados y la reconciliación con nuestro Dios creador. Y cuando Jesús vence la muerte y se levanta de entre los muertos, Él la vence y vence el poder que ella tenía sobre nosotros y así estableció nuevamente nuestra comunión, o sea, la comunión de toda la humanidad con Dios que habíamos perdido con nuestros padres a través de Adán y Eva, y por eso es que la resurrección de Jesús, que fue evidenciada por tantos testigos, nos proporciona también un importante distintivo de evidencia para nosotros, los cristianos. La resurrección de Jesús hoy puede ser examinada en su confiabilidad y en su veracidad, siendo una importante evidencia del cristianismo. Y no solamente esto, por lo que en nosotros es una gran evidencia de que nuestra fe no está muerta, sino que está más viva que nunca. Permíteme orar por ti. Señor, gracias te doy por cada persona que me ha escuchado. Te pido, Señor, si hemos tenido duda de ti, Señor, o tenemos esas dudas de que tú existas, yo te pido que reflexionemos de que todas las cosas que podemos ver con nuestros propios ojos tienen un orden, Señor. Todo tiene un equilibrio perfecto. Y creemos, Señor, que no es la casualidad, sino es tu gran misericordia y tu gran amor por el cual nos amas tanto y nos permites vivir en este universo. Gracias por cada persona que me ha escuchado. Le bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me lo bendiga y le esperamos la siguiente semana. Bendiciones.